Bienvenido a este curso de Romanos, la carta más importante de la Biblia y probablemente de la historia. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, pero ¿por qué es tan importante? Porque resulta ser que es un resumen del Evangelio, de lo que nosotros creemos como cristianos y de qué es lo fundamental para ser salvos. Entonces, en esta ocasión vamos a considerar los primeros 17 versículos y cómo Pablo presenta aquí los principales temas a tratar en toda su carta. Así que este es un perfecto módulo para que nosotros podamos adentrarnos en esta carta. Pero antes quiero hacerte una pregunta. Si tu vida fuera una carta que tuvieran que leer los demás, pero además estas personas que están leyendo esa carta no te conocen, no saben nada de ti, pero tienen o buscas que apoyen tu ministerio, ¿qué diría esa carta? Piénsalo, ¿cómo yo, que soy un perfecto desconocido para mis lectores, puedo decir quién soy y qué es lo que creo y qué es lo que hago de tal manera que ellos me apoyen? Y quizás si estás admirando a Cristo, consideraste un poco cómo fue tu caso al entrar en esta plataforma. Pero si tu vida fuera una carta que tuvieran que leer los demás, ¿qué diría? Esa es precisamente la interrogante que tuvo que preguntarse el apóstol Pablo al escribir su carta a los romanos, porque los romanos era una audiencia que no estaba familiarizada con el apóstol, que quizás había escuchado hablar de él, pero en realidad la iglesia en Roma no había sido fundada por él. Él nunca no había ido a visitarlos antes, como va después a decir en estos versículos, pero aún así, según vemos en el capítulo 15, él busca que lo ayuden en su viaje a España. Él quiere llegar hasta España, que es como el rincón más recóndito del Imperio Romano, de tal manera que él pueda establecer una misión allá. Pero además, quiere que participen de la colecta hecha a los creyentes en Jerusalén. Así que quiere que también se involucren en el ministerio de Pablo. Así que vamos a ver específicamente de qué trata esta carta y cómo es que Pablo logra tener el respaldo de los romanos y que los romanos puedan entender quién es Pablo y cuál es el mensaje que predica. Por eso es tan importante esta carta. Romanos 1.1. Pablo, que es la persona que escribe la carta, siervo. La palabra griega doulos significa literalmente esclavo. Así que la imagen es una de un esclavo greco-romano que estaba al servicio de un amo. Y la imagen es muy evidente. Pablo quiere enfatizar que el mismo Cristo Jesús a quienes los romanos sirven es también el mismo Jesús que él sirve. Así que se trata de mostrar otra vez un rapport, una cercanía. Pero no solamente establece la humildad como siervo de Cristo Jesús, sino también recuerda a los siervos del Antiguo Testamento, Moisés, Josué, Samuel, Elías, David. Todos ellos habían sido llamados siervos de Cristo Jesús, perdón, de Dios. Así que Pablo se considera como uno de ellos, pero también se considera en igualdad a los 12 apóstoles mandados por Cristo mismo. Y esto tiene que ver, por supuesto, con ¿qué cosa es un apóstol entonces? La palabra griega literalmente significa un enviado, pero ¿enviado a qué cosa? Si recuerdas los evangelios, Jesús escogió a 12 apóstoles, 12 personas que fueran encargadas de gobernar la iglesia y de enseñar a su iglesia. Y en Hechos 1 van a sustituir a Judas Iscariote, quien entregó a Jesús. Y los requisitos para que alguien sea apóstol en el Nuevo Testamento son los siguientes. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Así que los apóstoles debían ser comisionados por Jesucristo mismo y número 2, testigos de la resurrección. Ahora bien, estos apóstoles tenían el poder de gobernar la iglesia, un poder delegado por Cristo mismo, y también su enseñanza era autoritativa, es decir, las palabras que ellos enseñaran eran consideradas palabras de Cristo mismo por ser ellos sus embajadores, sus enviados. Piensa en la idea de un embajador. Un apóstol sería un embajador en el sentido de que habla a nombre del gobierno de un rey o de un gobernante. Y lo mismo con los apóstoles. Por eso eran considerados autoritativos más bien. Ahora bien,
todo esto va a ser muy importante porque así como Pablo abre con ciertos temas en su carta, también cierra con esos mismos temas su carta en el capítulo 16. Y todo esto nos da una idea de cuáles son los temas principales de la carta. El tema número uno a tratar en la carta es la autoridad apostólica de Pablo. Pablo llamado a ser apóstol. Y en el 16 leemos, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, es decir, lo que yo estoy predicando. Número dos, segundo tema importante en Romanos es el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Evangelio, apartado para el Evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y en el capítulo 16 leemos, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. Número 3. El Evangelio centrado en Cristo. El Evangelio es el mensaje, dice Pablo en el capítulo 1, es el mensaje acerca de su Hijo. Y en el capítulo 16 él va a decir, bueno, a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo. Estas dos palabras o estas dos ideas son sinónimas. El Evangelio es la predicación de Jesucristo. Es el mensaje acerca de su Hijo, como dijo en el 1. Tema número 4, la obediencia a la fe. Fíjate que él dice que él ha recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Y lo mismo dice acá. Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Estas dos palabras son la misma en griego. O estas dos frases más bien son la misma en griego. Número 5. Tema número 5 de Romanos es la misión a los gentiles. Entre todos los gentiles, todas las naciones. De nuevo, la idea es la misma. Y número 6, tema número 6 de Romanos, es la gloria de Jesucristo y Dios Padre, por amor a su nombre. Y así va a terminar, por cierto, el versículo 7. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La idea de por amor a su nombre la veremos en unos instantes, pero la idea es que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Que Jesús sea más y más y más ensalzado. Y el versículo 27 del capítulo 16 termina al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Estos 6 temas van a ser el núcleo central de la carta a los romanos. La autoridad apostólica de Pablo, el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Evangelio centrado en Cristo, obediencia a la fe, la misión a los gentiles y número 6, la gloria de Jesucristo y Dios Padre. Así que volvamos a la presentación de Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Entonces, hasta ahora él está diciendo, miren, yo sirvo a Jesucristo. Yo soy de hecho su representante oficial. Así que estas palabras que yo les voy a decir son bien importantes. Y cuando cuando la audiencia de Pablo está escuchando estas palabras, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, cuando estas palabras están siendo leídas en voz alta, como se hacían en tiempos antiguos, cuando estas palabras están siendo escuchadas por la audiencia romana, para entonces los romanos están ya escuchando atentamente porque saben que esto es de un tal Pablo que dice ser el representante oficial de Jesús mismo a quien ellos aman y adoran y sirven. Así que estas palabras van a ser muy importantes, no son palabras al aire. Pablo dice que él además ha sido apartado para el Evangelio de Dios, apartado según Gálatas desde el vientre de su madre, según vemos en Gálatas capítulo 1, verso 15, o quizás apartado cuando Dios lo llamó a ser apóstol, en 1 Corintios 15, 11, 15:1, hablando acerca de su conversión en Hechos 9. Entonces, sea como fuere, apartado para el Evangelio de Dios. La idea de evangelion, cuando tú dices algo en griego que es algo muy bueno, dices eu, antes de la palabra. Y la segunda mitad de la palabra tiene que ver con un mensaje. Por ejemplo, ángeles, mensajeros. Angelion es el mensaje. Entonces, el buen mensaje o la buena noticia de Dios. Para esto ha sido apartado el apóstol Pablo, para el Evangelio de Dios. Y este Evangelio ya había sido prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿de qué trata esa buena noticia que según Pablo Dios prometió en el Antiguo Testamento? Si recordamos en Isaías 49, la buena noticia es la siguiente.
súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. La idea, si tú estuvieras leyendo esto en griego, es Evangelion. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de Evangelion, buenas nuevas. Levántala, no temas. Oye, ¿y cuál es esa noticia? Porque ya me estás haciendo esperar mucho. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Aquí está su Dios. Sí, este es un anuncio real de Dios que entra como rey. Y de hecho, esa es la idea en 52.7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae, si estuvieras leyendo esto en griego, del que trae Evangelion, del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Entonces las buenas nuevas son unas nuevas de paz, son además un Evangelion de gozo, son además el anuncio de salvación. Y todo esto, la paz, el gozo y la salvación, están contenidas en el mensaje, tu Dios reina. Aquí está tu Dios reina. Entonces, la buena noticia que Dios había prometido en las Sagradas Escrituras es que Dios un día iba a reinar sobre su universo. Esta creación corrompida por el pecado, y como va a decir Romanos 6, esta creación que está sometida, Romanos 8, sometida a vanidad, en Romanos 6, que las personas están esclavizadas al pecado. Esta creación que está sometida a vanidad, a pecado, a la maldad, un día iba a ser restaurada por la llegada de Dios como rey. Dios iba como rey que toma posesión y empieza a corregir lo que está mal en el mundo. Dios iba a hacer eso, iba a corregir lo que estaba mal. Y esto tiene que ver con un término que vamos a ver más adelante en esta misma sesión. Entonces, la buena noticia que él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras es que Dios reina. Pero fíjate que Pablo ahora cambia, da como una especie de volantazo al pensamiento judío de su época y dice, es el mensaje acerca de su hijo. Y cualquier judío que estuviera escuchando eso diría, ah, claro, un descendiente de David. Porque en el Salmo 2 nos dice que ese rey que va a reinar, o en Ezequiel 34, por ejemplo, ese rey que va a reinar es, de hecho, el Hijo de Dios. Es un descendiente de David. Así que, cuando Pablo está diciendo que este es el mensaje acerca de su Hijo, hace sentido. Porque Dios va a reinar en la persona de su Hijo. Él prometió reinar a través de un descendiente de David, según la carne. Y vamos a ver que esta palabra, en griego es sarx, esta palabra es a menudo usada como un contexto negativo, pero eso es solo dependiendo del contexto. Aquí en específico, la palabra solamente tiene que ver con que nació físicamente. Así que, él nació de la descendencia de David según la carne. ¿Y por qué esto es importante? Porque significa que efectivamente Dios cumplió lo que prometió en las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que le dijo a David en 2 Samuel 7. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, está hablando a David, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Ahora, en tiempos de Salomón, el hijo de David, pues eso no estuvo del todo claro porque después Salomón se desvía. Y después, a la muerte de Salomón, el reino se divide en dos partes y después del reino dividido, lo que ocurre es el exilio de una tribu y la desaparición de la otra. El exilio de dos tribus y desaparición de 10. Entonces, ¿cómo es que los descendientes de David van a reinar o el descendiente de David va a reinar si ya no hay reino? Si los descendientes de David ya no están en el poder, si ahora están bajo naciones, una tras otra, tras otra, tras otra. Primero Babilonia, luego los medopersas, luego los griegos y ahora en tiempos de Pablo precisamente estaban subyugados por los romanos. Esta precisamente era toda la expectativa de la profecía en el Antiguo Testamento, que Dios iba a volver, que sí iba a cumplir sus promesas. Dice Isaías 11, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh.
Él se deleitará en el temor de Yahweh y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que aquí vemos a un rey que trae la justicia de Dios a un mundo caído, a un mundo quebrantado. Y ese rey es el Hijo de Dios, descendiente de David. Jeremías 23. Vienen días, declara Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él, este renuevo justo, reinará como rey, actuará sabiamente y practicará, y fíjate que de nuevo vienen estos temas de justicia, el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado. ¿Cuál es el nombre de ese rey? Porque es descendiente de David, ¿cierto? Yahweh, justicia nuestra. Así que este rey que viene es tanto divino, porque es llamado Yahweh, justicia nuestra, como humano, porque es descendiente de David. Ezequiel 34. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, es decir, un descendiente de él. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, Yahweh, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, Yahweh, he hablado. Entonces fíjate que durante siglos y siglos y siglos y siglos la expectativa es un descendiente de David. De hecho, Dios mismo va a venir a reinar. Y esa promesa se ha cumplido en Cristo Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. Ahora, la Nueva Biblia de las Américas traduce esto como con un acto de poder, pero en realidad las palabras un acto de están en itálicas o en cursivas, lo que quiere decir que eso no está en el original griego. Lo que deberíamos hacer es leer con poder. Esa es la idea que está en el griego. Ahora, piensa, el Hijo, que ya era hijo, fue declarado Hijo de Dios con poder. Declarado. Sí, piensa en el anuncio de tu Dios reina. Él ya era hijo. Él ya era Dios el Hijo. No es que fue hijo de Dios por la resurrección, sino que fue declarado Hijo de Dios. Fue anunciado, o fue galardonado, o fue... sí, fue anunciado. Esa es la idea. Piensa en una idea de coronación. Entonces, fue declarado o anunciado Hijo de Dios con poder. Ahora, esta idea de con poder tiene que ver, recuerda, no con un acto de poder, sino con poder. La idea de el Hijo de Dios con poder es un indicativo de que antes era Hijo de Dios en debilidad, ¿cierto? Claro, eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, que Él se humilló Él mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, después leemos Filipenses 2 y dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, del 9 al 11. Entonces, antes era hijo de Dios en debilidad, pero por la resurrección de entre los muertos, ahora es hijo de Dios con poder. Ahora el Hijo de Dios ha demostrado su divinidad y su poder de una manera nunca antes vista por medio de la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿por qué es importante eso de la resurrección de entre los muertos? Bueno, porque cualquiera que hubiera leído, ok, Hijo de Dios, ya está aquí el Mesías. Cualquiera que hubiera leído resurrección entre los muertos, ok, los muertos se están levantando y además conforme al Espíritu de Santidad, es decir, el Espíritu ha sido derramado, cualquier persona que hubiera leído esas tres cosas y que estuviera familiarizada con los textos del Antiguo Testamento, esa persona inmediatamente hubiera cachado y hubiera dicho, estamos en los últimos días. Estamos en lo que Dios dijo que iba a hacer. Estamos en medio de que Dios esté haciendo nuevas todas las cosas, en la nueva creación que Dios había prometido a lo largo de las profecías del Antiguo Testamento. Durante siglos Dios había prometido, yo voy a hacer nuevas todas las cosas, voy a traer una nueva creación, voy a traer mi reino. Entonces, si el Mesías ya reina, si los muertos se levantan y si el Espíritu ya está aquí, entonces Dios está haciendo algo nuevo en el mundo a través del Hijo de Dios. Esa es la idea.
Por ejemplo, esa es la idea de Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, si Jesús es el primer fruto de esa resurrección, si los muertos ya resucitan porque Jesús ha resucitado, entonces Dios ha empezado lo que se conoce en la Biblia y en los profetas como los últimos días. El tiempo está cerca para que Dios cree todas las cosas otra vez, para que haga nuevas todas las cosas. Así que esto es impactante porque Dios ya está trayendo esa nueva creación, ese reino en la persona del Hijo de Dios que fue ha resucitado de entre los muertos conforme al Espíritu de Santidad. Recuerda la profecía de Joel 2, en los últimos días derramaré mi Espíritu. Y eso llegó en Hechos 2. Así que Pablo transmite todas estas ideas para recordarnos, Dios está reinando ya en la persona de su Hijo. Esas son las buenas noticias de parte de Dios que yo les estoy anunciando. Y de hecho es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado, es decir, hemos recibido el poder y el llamado de ser apóstol. ¿Y qué propósito tiene todo lo que está haciendo Pablo como apóstol? Bueno, para promover la obediencia a la fe o la obediencia de la fe, que como hemos visto en Romanos 16, es la misma expresión. La obediencia de la fe o la obediencia a la fe. Y esta idea tiene que ver con con un concepto de fe obediente u obediencia fiel. Tú podrías hablar de estas dos cosas cuando hablas de la obediencia de la fe. Es una fe obediente y es una obediencia fiel. Ambas cosas son lo mismo y es el resultado que Pablo quiere buscar en los creyentes, entre todos los gentiles. Recuerda que Pablo es llamado apóstol de los gentiles. Esto es lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas. Así que piensa que Pablo es embajador de Cristo, que significa ungido o Mesías o rey. Entonces la idea es Pablo, apóstol o embajador del Rey Jesús, el Hijo de Dios con poder, que ahora reina. Pablo es embajador de ese rey y Pablo, como embajador de ese rey, quiere persuadir a todos los gentiles, a todas las naciones, gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación, a gente de todos los rincones de la tierra, oigan, el Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos y ha demostrado su divinidad, su poder y que Él es el Rey que tanto habíamos esperado, conforme a las Sagradas Escrituras. Así que yo los voy a persuadir a la obediencia de la fe. Es decir, yo quiero que ustedes sean leales a ese Rey. Si Jesús resucitó entre los muertos y Dios ya reina en la persona de su Hijo, entonces seanle leales, entonces seanle obedientes, entonces demuestren una fe obediente hacia Él o una fidelidad, o una obediencia fiel, que se traduce en lealtad o fidelidad. Entonces, la idea es esta. Si Jesús ha resucitado de entre los muertos y Pablo es embajador de ese rey que resucitó, entonces Pablo va a persuadir a las personas de todas las naciones a que sean leales a ese rey. Y todo esto no es para fama de Pablo. Todo esto es por amor al nombre de Jesús. Y recuerda que el nombre en la Biblia tiene que ver con con honor o una reputación, perdón, estaba tratando de leer mis notas. El nombre tiene que ver con reputación u honor. Entonces, la idea es, quiero que la reputación o el honor de Jesús sea engrandecido. Todo esto lo hago para que el nombre de Jesús sea glorificado, para que Jesús sea más exaltado. Esa es la idea. Ese es el porqué de Pablo. Y recuerda, Romanos es una carta
que se dirige a personas que no conocen a Pablo. Así que todo esto debería estar generando en los sentidos de las personas que escuchan esto un sentido de emoción. Pablo, estamos contigo. Sirves al mismo Jesús que nosotros servimos. Tienes una misión que no es para ti, es por amor a Jesús. ¿Qué crees? Nosotros también te escuchamos atentamente. Entre esos gentiles que Pablo quiere persuadir están también los romanos, que por cierto son llamados de Jesucristo, que vamos a ver en el capítulo 8, que Jesucristo mismo los ha llamado para sí, los ha atraído. Y después, como es típico de Pablo en todas sus cartas y como era de esperarse en una correspondencia greco-romana, la introducción a esta carta termina con una especie de saludo. A todos los amados de Dios, pero ellos son gentiles, alguien podría decir. Un judío podría decir, amados de Dios, pero ellos son la chusma, como decimos en México. Ellos son lo peor de lo peor. Ellos no adoran al Dios verdadero. ¿Amados de Dios? Ellos son inmorales, ellos no tienen la ley, ellos no tienen las costumbres, ellos no pertenecen no son descendientes de los padres. ¿Cómo que amados por Dios? Sí, los gentiles son amados de Dios, que están en Roma, en medio de la capital del imperio, llamados, y de nuevo, la Nueva Biblia de las Américas dice hacer santos, pero la idea es llamados santos. Eso está en cursiva. Si tú tienes una Nueva Biblia de las Américas o una nueva versión internacional, eso es llamados santos. Y la palabra griega es agio y tiene que ver con ser apartado o consagrado. Este era el lenguaje del pueblo de Israel. Este era el lenguaje de los israelitas. Este lenguaje era exclusivo para personas que pertenecían al pueblo del pacto y amados de Dios y llamados santos, es decir, llamados a pertenecerle a Dios, ahora es aplicado a los gentiles. Piensa, por ejemplo, en Levítico 20. Por eso les he dicho, ustedes poseerán su tierra y yo mismo se la daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Está hablando a los israelitas. Yo soy Yahweh su Dios, que los he apartado. La idea es esta. Consagrado, santificado. Los he apartado de los pueblos. Sean ustedes santos o apartados o consagrados, porque yo Yahweh soy santo. Y los he apartado, la idea es la misma, de los pueblos para que sean míos. Entonces, los gentiles son ahora llamados santos, amados de Dios. Eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque están en Cristo Jesús. Este, de hecho, es un privilegio que va a decir es de pura gracia y paz. Ahora, las correspondencias greco-romanas a menudo saludaban con la palabra griega charein, que tiene que ver con un saludo. Pero esta es la misma raíz para la palabra que va a ocupar Pablo, charis. La palabra griega charis tiene que ver en la Biblia con un favor inmerecido de parte de Dios. Así que Pablo hace una especie de modificación, un juego de palabras. Bueno, ustedes romanos se saludan con charein, pero ¿qué creen? Yo saludo con charis, con el favor inmerecido de Dios hacia ustedes. Es un buen deseo. Y este buen deseo, que Dios sea favorable contigo, tiene que ver con otro buen deseo al cual Pablo estaba familiarizado. Recuerda que Pablo era judío. Y Pablo entonces saludaba a sus hermanos judíos con shalom, con paz. En griego eso es eirene. Pero desde luego está recordando el hebreo shalom. El hebreo shalom tiene que ver con la idea de una vida en paz y en orden con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. En mi mente, corazón y manos. En mi intelecto, emoción y voluntad. En mi alma, cuerpo, mente, espíritu, en todas las descripciones que tenemos de nuestro ser en la Biblia, la paz está en todas, o el shalom de Dios es deseable para todo el ser de la persona. Entonces, Pablo está saludando a sus creyentes romanos perdón, a los creyentes romanos, y en todas sus cartas hace lo mismo. Estos dos saludos se vuelven distintivos de Pablo porque juega con estas palabras para desearles eso, que Dios sea favorable con ustedes, que traiga paz y orden a su vida. De parte, pero esta gracia y esta paz son regalos de Dios. ¿Pero qué crees? Esta gracia y esta paz proceden de parte de Dios nuestro Padre y cualquier judío podría decir, sí, amén. Y del Señor Jesucristo. ¿Cómo?
¿Del Padre y del Hijo? A ver, si el Padre y el Hijo dan lo que solamente Dios puede dar, entonces ambas personas son igualmente Dios. Así que esta es una declaración de divinidad, de la divinidad de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es divino, como ha afirmado la Iglesia desde tiempos apostólicos, como puedes ver. Ahora Pablo hace tres cosas. En primer lugar, como dice aquí, él va a hacerles saber los agradecimientos a Dios por la fe de ellos. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Y recuerda, ellos están en Roma, la capital del imperio, así que es fácil que de Roma y por los caminos hacia todo el imperio se hable acerca de la fe de estos creyentes. Oye, hay unos cuates que no son leales a César, son leales a un tal Jesús. Bueno, por todo el mundo se ha hablado de la fe de estos romanos y por supuesto era una fe buena. Y recuerda, la ambición de Pablo es que el nombre de Jesús sea glorificado en todos los rincones de la tierra. Así que esto es digno de dar gracias. Cosa número dos que hace es que Pablo les hace saber que ha estado orando por ellos. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Y la idea, por supuesto, es, es establecer un sentido de cercanía. Dios es testigo. Dios sabe que conoce la mente y los corazones de todas las personas. Él sabe y ha visto que yo oro siempre por ustedes. La tercera cosa que hace Pablo es dar a conocer cuál es el contenido de su oración y, lo que es lo mismo, su deseo de ir a visitarlos, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Este es el contenido de su oración. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual. La idea aquí probablemente no es de que los dones espirituales se impartan, sino que son ejercitados o que el apóstol, como va a decir en Romanos 12, va a poder impartir algún don de enseñanza en medio de la congregación, de modo que los creyentes puedan ser confirmados en su fe. Es decir, puedan ser edificados, puedan decir, ok, ahora sabemos por qué creemos lo que creemos, ahora esto nos ha alentado, etcétera, etcétera. Pero aquí, para que nadie diga, oye, ¿y este quién es? ¿No? Él dice, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. La palabra aquí es simparacletenai. Y esta palabra inicia con sim, que quiere decir algo mutuo o algo que se hace conjunto o hombro con hombro, y paracletenai, que tiene que ver con paracletos, que si has leído el Evangelio de Juan o estás familiarizado con esta palabra, es el nombre que se le da al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan para hablar de su rol como consolador o como alguien que ayuda o alguien que intercede. Entonces, la idea es que Pablo y los creyentes van a ser confortados, como dice aquí la Nueva Biblia de las Américas, o animados, o se van a ayudar entre ellos. No solamente es de Pablo, el gran apóstol, hacia los romanos, sino que es un camino de dos vías. Y de nuevo, esto demuestra la humildad del apóstol Pablo. Cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. De nuevo, un caballero, el apóstol Pablo. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Claro, porque alguien podría decir, bueno, mucha carta, pero ¿por qué no nos has venido a ver? Pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Y piensa que Pablo lo que quiere hacer es involucrarse en la vida de los romanos, una iglesia que él no plantó, pero que debido a que él es apóstol a los gentiles, él quiere ir a la capital de los gentiles para ver si puede también involucrarse en la obra. Una obra que Pablo ve es como una especie de ofrenda de los primeros frutos o de una cosecha hacia Dios. Es como si Pablo, cuando los creyentes son edificados por medio de su enseñanza, puede decir a Dios, mira Señor, lo que me has llamado a hacer en tu campo, lo que me has llamado a hacer con tu cosecha, yo lo hice, yo estoy participando de esto que me has llamado. Así que esa es la idea. El apóstol a los gentiles tiene la ambición de ir a la capital de los gentiles para que el nombre de Jesús sea más glorificado, porque ese a final de cuentas es su llamado. Tengo obligación, claro, porque él es apóstol a los gentiles,
tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Y la idea aquí es una cultural. Para las personas que se creían como civilizadas por adoptar las costumbres griegas, como para con los que se consideraban así como lo peor de la sociedad o personas mal educadas o ignorantes, como va a decir aquí, eh, por no adoptar ni la cultura ni el idioma griegos. Tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pero Pablo, ¿por qué estás tan ansioso de predicar el Evangelio a los que están en Roma? Y aquí comienza la tesis de la carta, el tema principal. ¿Por qué? Esta es la razón por la cual Pablo predica el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y la pregunta es, ¿alguien se podría avergonzar de una noticia tan buena como que el Hijo de Dios reina victorioso con poder después de su resurrección? Estas son las mejores noticias. Porque recuerda, después de todo, alguien que ofrecía un asunto semejante era el César. El César traía buenas noticias. De hecho, para el nacimiento de un, César, de un emperador romano, se decía Evangelion, buenas noticias. O para el levantamiento de un rey, por ejemplo, la coronación. Evangelion, el rey ha sido coronado. O el rey fulano de tal está en el poder de Roma. Entonces, si alguien traía el Evangelion, era el César. Si alguien traía una noticia de salvación y paz, la famosa Pax Romana, para todos los pueblos, eran los romanos, era el César. Y Pablo está diciendo, no, 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 no. Las buenas noticias no pertenecen a César, pertenecen a Jesús, el Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios. Pero el César también se dice que es supuestamente el hijo de un Dios. Él es como un semidios, por eso es César. Y Pablo está diciendo, no, 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 estoy hablando de Jesús, el que profetizaron las escrituras. Bueno, y cuéntanos más acerca de ese Jesús, podrían decir los romanos. Claro, murió en una cruz por nuestros pecados. Inmediatamente un romano hubiera dicho, ¿una cruz? Y esa es la expresión que ocupa Pablo en 1 Corintios 1:18 cuando él dice algo similar. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Pero por qué? Porque recuerda que la cruz era un instrumento de ejecución sumamente tortuoso, sumamente cruel, donde las personas que se habían opuesto a Roma eran ejecutadas, eran muertas. ¿Te acuerdas cuáles eran los cargos que le hicieron los judíos a Jesús delante de Pilato? Bueno, este ha dicho que es rey, y si tú no lo crucificas, entonces te estás oponiendo a César. ¿Por qué? Porque el cargo que se le atribuía a Jesús y que finalmente terminó como una inscripción de su delito en la cruz fue rey de los judíos. Él dijo ser rey además de César. Esa fue la razón por la cual Pilato pudo sentenciarlo a la crucifixión. Por eso, los fariseos y los saduceos, es decir, los principales religiosos de la época de Jesús, pretendían que Pilato crucificara a Jesús, porque era el único cargo que podría haberlo llevado hasta ese punto. Y de hecho, Jesús es crucificado junto a dos, creo que se pronuncia Telestai o Tetelestai, que no son ladrones, sino insurrectores o malhechores, como dice la Nueva Biblia de las Américas, pero la idea es que son dos personas que se levantaron en contra de Roma y por eso están en el mismo lugar que Jesús, que tiene los mismos cargos. Así que piensa, estás diciéndome que el Hijo de Dios fue crucificado. Eso es una locura, porque si fue crucificado, entonces se levantó en contra de César. ¿Y qué crees? Nuestro gobierno mató al que supuestamente era el rey del universo. Sí, como no, te voy a creer. Te voy a creer que en esa cruz él trae el mensaje de salvación. Claro que no. Esa era la idea por la cual algunos de los cristianos romanos podrían estar tentados a avergonzarse del Evangelio de Jesús. Porque eran noticias acerca de, sí, resurrección, pero un paso antes Jesús había sido crucificado a manos, aparentemente, de los romanos. Entonces, la palabra de la cruz, explica Pablo, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, y vamos a ver esto a continuación, es poder de Dios.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, es decir, al Mesías crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Así que la misma idea está siendo comunicada aquí en Romanos 1:16. Me jacto del Evangelio. Es otra forma de leer esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, la buena noticia, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El Evangelio no es una historia bonita que le contamos a los niños antes de dormir. El Evangelio es el poder de Dios en forma verbal. Es Dios dando su mensaje e impartiendo su poder para salvar al perdido. ¿Salvarlo? ¿Salvarlo de qué? La salvación en el capítulo 5 va a ser acerca de la salvación de la ira de Dios. Vamos a ser salvos de la ira de Dios. Y la salvación, como vamos a ver en el resto de la carta a los romanos, tiene 4 puntos importantes o implica 4 cosas. Número 1, estar en una correcta relación con Dios en el presente. Número 2, ser resucitados de entre los muertos. Número 3, ser absueltos o salir bien librados del juicio de Dios. Y número 4, la vida eterna, la vida por siempre en plenitud y gozo con Dios. Entonces, eso implica la salvación y tiene implicaciones futuras, pero es algo que Dios otorga en el presente. Lo vamos a ver en la carta a los romanos, no te preocupes. Así que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Así que si tú quieres gozar de esta salvación, tú tienes que creer en el Evangelio. Ahora, Pablo era judío. La fe para él tiene que ver con una respuesta de confianza a las promesas de Dios. Que Dios dijo algo y yo creo firmemente en que Dios lo va a cumplir. Entonces, la fe en el mensaje de Jesús es el único medio por el cual los hombres pueden tener salvación. Esa es la idea que tiene Pablo. Entonces, todo aquel que cree todo aquel que cree en el mensaje de Jesús es salvo. Y esto es sorprendente porque alguien podría decir, claro, la salvación es para el judío, porque después de todo son el pueblo escogido de Dios, ¿no? Sí, del judío primeramente, porque de nuevo, a ellos se les impartió esta buena noticia a través de las Sagradas Escrituras. Este es un tema que va a tocar Pablo más adelante en su capítulo 3 y del 9 al 11. Pero también del griego. Y las personas podrían decir, ¿qué? ¿También de los que no son judíos? Sí, el Evangelio lo que viene a traer es un derrumbe de barreras. No hay barreras étnicas, ni sociales, ni culturales. La buena noticia de Jesús es para todos. Oye, ¿y por qué la buena noticia de Jesús es para todos? ¿Por qué hay salvación para todos? Sin importar de dónde vengan. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, y la palabra justicia tiene que ver con una sentencia legal. Que yo estoy diciendo que algo está bien, algo es correcto delante de la ley. La palabra dikaiosune tiene esa idea, es una idea legal. Entonces, la justicia de Dios, es decir, una declaración que yo puedo hacer de que Dios es justo, se revela o se muestra, el hecho de que Dios es justo, se revela por fe y para fe. Y si tú tienes una nueva versión internacional, esto es por fe de principio a fin, es decir, totalmente por fe, podrías decirlo. Entonces, el hecho de que Dios sea justo se muestra completamente por fe. Pero eso no nos queda muy claro. ¿El hecho de que Dios sea justo? Sí, la justicia de Dios o el dikaiosune theo, la idea es en las escrituras hebreas de un Dios que cumple lo que promete. Dios es tan recto y tan justo y hace siempre lo correcto que Él va a cumplir lo que prometió. Esa es la idea en el Salmo 145:17, que por cierto habla acerca de Dios como Rey. Justo es Yahweh en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. O en Jeremías 9:24. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. Ese es el verso que cita Pablo en 1 Corintios, ¿te acuerdas? De que me entiende y me conoce,
Pues yo soy Yahweh, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. O Isaías 51, versículo 5. Cerca está mi justicia. Y en paralelo, ha salido mi salvación. Entonces, la justicia y la salvación son dos ideas que van relacionadas. Mis brazos juzgarán a los pueblos, por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Alcen los ojos a los cielos y miren la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre. Y mi justicia, otra vez estas dos ideas relacionadas, no disminuirá. Escúchenme, ustedes que conocen la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman el oprobio del hombre, ni se desalienten a causa de sus ultrajes, porque como a vestidos se los comerá la polilla, y como a la lana se los comerá la larva. Pero mi justicia durará para siempre, y mi salvación, otra vez, por tercera vez, salvación y justicia relacionadas por todas las generaciones. Salmo 98.2. Yahweh ha dado a conocer su victoria. Como un rey que venció. En este caso venció la muerte, ¿cierto? A la vista de las naciones. Recuerda, el propósito es que todas las naciones de la tierra se someten a este rey. Ha revelado o ha mostrado su justicia. Entonces el hecho de que Dios sea rey muestra la justicia de Dios. Se ha acordado, ¿en qué sentido? Porque se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Otra vez, salvación y justicia y fidelidad y misericordia relacionados. Entonces, como vemos, el concepto de justicia de Dios tiene que ver con Dios haciendo lo que es correcto, prometiendo que Él va a restaurar su creación. Entonces podríamos hablar no de una justicia de Dios como en un sentido punitivo o en un sentido de que castiga el pecado, sino más bien en un sentido correctivo. Es una justicia restaurativa. Recuerda, la palabra dika yosune también tiene que ver con rectitud. Entonces, cuando decimos la justicia o la rectitud de Dios, tiene que ver con que algo está chueco y Dios lo va a enderezar. El hecho de que Dios sea recto y haga las cosas rectas está demostrado en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y acuérdate que el hecho de que Dios sea justo y el hecho de que Dios salve van relacionadas en los pasajes que acabamos de leer. Así que podríamos leer este pasaje como sigue. Que todo el que cree, no importa su etnia, puede tener salvación. ¿Por qué? Porque en este Evangelio, en la buena noticia de que Dios reina, el hecho de que Dios hace las cosas bien, rectas, se revela por fe y para fe. El hecho de que Dios salva se muestra o es totalmente por fe. ¿Y cómo sabemos que esto es totalmente por fe? Por las Escrituras. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2.4 es la cita que está leyendo Pablo aquí. Y en el contexto de Habacuc, que es un contexto de juicio, él está diciendo, el justo por la fe vivirá. El justo, cuando crea, va a ser librado del juicio de Dios. Y repito, vamos a ver que el contexto de salvación, ¿salvados de qué? Salvados de la ira. El contexto de salvación es, cree y vas a ser salvo de la ira venidera. Cree y vas a ser salvo de que cuando Dios el Rey vengue los pecados del mundo y realmente los castigue por haber creído con una fe obediente o con una obediencia fiel, por haber creído en ese Rey, serás salvo. Por haber puesto tu lealtad en ese Rey, tú vivirás. Esa es la idea. Por eso Pablo trae a Habacuc o esta profecía de Habacuc y ahora la aplica al Evangelio. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Número 1, que el Evangelio, la buena noticia acerca de que Jesús murió por tus pecados y resucitó con poder y ahora es Rey de todo lo creado, esa buena noticia es el poder de Dios para salvar al pecador perdido. ¿Por qué? Porque si tú crees y pones toda tu confianza en este mensaje, en esta buena noticia, oye, Jesús es Rey. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero si tú en cambio dices, oye, Jesús es Rey. ¿Jesús es Rey? ¿Ha resucitado entre los muertos? Oye, pues entonces voy a portarme como si de veras Jesús fuera Rey. Como si de veras Jesús fuera mi Rey y Rey de todo el universo, que realmente lo es. Voy a vivir una vida en lealtad, en obediencia fiel, en fe obediente.
Voy a depositar toda mi confianza y esperanza en esta vida y en la siguiente, en Él. Por eso, el Evangelio es poder de Dios para salvar al pecador perdido, para salvarlo de que cuando ese rey castigue el pecado, Él me vea a mí y diga, yo te conozco, yo te amo, tú eres mi seguidor, entra el gozo de tu Señor. No es solamente una historia bonita, sino la fuerza activa de Dios para rescatar a cualquier persona que confía en Él. Y esto es, no importa de dónde vengas, ya sea que seas judío o que no seas judío, porque el Evangelio, esta buena noticia, funciona para todos por igual.